Bienvenidos a la octava emisión de Utopías, al aire, la autónoma de la ciudad. El día de hoy nos encontramos en el plantel Casa Libertad de la UACM. Para la realización de este capítulo viajamos a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a conocer el trabajo de algunos cineastas auxiles de nuestro país. Les presentaremos sus historias de vida y veremos parte de su trabajo fílmico, además de su perspectiva del cine documental y sobre el ser indígena. Humberto y Ángel son dos creadores otziles que a través de imágenes y palabras nos adentrarán en sus búsquedas personales y sus motivos para filmar con una base común, reivindicar sus orígenes y a sus comunidades. Wok son chulabyun chulelal. Chbak chubmushwashitayi tasik. Chbat teoitayi bel stalel junkush lejal. Tasmuyumtas kahwaltik vitzetik. Ukumetik chubyosilatak teklumetik. Siento que las cosas ya no solo se graben como de esta manera antropológica, estar solo narrando, diciendo, pues es que es esto, pasa esto, ¿no? Se hace por esto. Durante el tiempo que llevo grabando del músico, pues tantas cosas han cambiado, su casa, el pueblo, incluso el lago ahorita ya no se llena tanto, en otro momento lo pudimos grabar bien lleno. Entonces son cosas que al final quedan en el recuerdo, como dicen ellos, ¿no? Cuando de repente me llaman para, oye, ven a grabarme, para que quede algo de recuerdo de lo que hice. Y creo que ahí es la importancia también de hacer las cosas. Mi abuelo paterno fue uno de los principales músicos que tocaban los cayubes, los tambores que conocemos ahorita. Era el que tocaba el tambor grandote, o sea, el que lideraba pues a los músicos. Y por eso tenemos en él esos abuelos, así como que alguien que fue respetado también hacia la sociedad del pueblo. Vemos que mucha gente pues ya no hay respeto. Mactanil el Legado tiene como personajes principales a una banda que se llama Icalajao. Esta banda está conformada por 3 integrantes, guitarrista que se llama Hani, el vocalista también, baterista que se llama Mario Rolando y el bajista que es Mario Gonzalo. Entonces ellos ya conformados con 3 integrantes decidieron como rendir homenaje a la sabiduría de los abuelos y empezaron a componer canciones en base a los conocimientos que a ellos les contaron cuando eran niños. A veces he entrado en conflicto porque como no hablo fluidamente el tzotzil, a veces así entro como, pues, ¿cómo es posible? Vengo de familias tzotziles, celtales, y no hablo ninguna de las 2 lenguas originales. Entonces a mí entro como en este conflicto así un poco. Se había planeado desde un inicio de que no se iba a hacer entrevistas, ¿no? En donde los personajes, entre los diálogos, encontráramos esta historia, ¿no? Pero no se dio.
El abuelo pues ya no escuchaba, ya le costaba escuchar y pues el papá también, pues él sí estaba totalmente dispuesto. El niño pues apenas estaba comenzando a tocar y era todavía un poco más tímido, le costaba un poco hablar, ¿no? Sí quiero seguir haciendo documentales de música y también en lenguas originales. Eso es algo que a mí me interesa muchísimo, ¿no? Como poder apoyar como estos alternativas musicales, ¿no? Que surgen desde los pueblos originarios con una intención. Entonces también siento yo que es como acercarme, ¿no? A algo que desconozco hasta cierto punto también, ¿no? Cuando trabajé con los músicos tradicionales de San Juan Cancuc, pues veía, ¿no? A veces me reflejaba en ellos, porque el niño pequeño, los acompañaba a su papá cuando iban a tocar, los acompañaba a tocar, entonces también me recordaba un poco mi infancia también, ¿no? Cuando veía tocar a mi papá. Entonces siempre los proyectos que busco, siempre intento de que tengan algo que ver directamente conmigo también. En este programa conoceremos a Juan Javier Pérez, originario de Zinacantán, Chiapas, documentalista que basa su mirada en la vida cotidiana. También escucharemos a María Sojob, originaria de San Pedro Chenaló, quien nos platicará cómo una mujer indígena logra estudiar y contar historias a través del cine documental. Mi nombre es Juan Javier, soy de Zinacantán, Chiapas, un pueblo tzotzil, yo soy tzotzil. Bueno, mi niñez, pues me crecí en mi pueblo, en Zinacantán. Ahí estuve hasta los 22 años. Pues no sé, tal vez normal como cualquier niño, solo que tal vez un poco diferentes condiciones, se podría decir, no sé, sociales tal vez. Pues nada, cuando era niño pues me gustaba mucho, bueno, trabajaba con mi papá en el campo, en los invernaderos, en el cultivo de las flores. Me gustaba mucho acompañar a mi papá es músico tradicional y a mí sí me encantaba siempre ir con él en las fiestas, ¿no? Que la camisa todavía no la ha volado, todavía la va a empezar. Le dije, pues ayer la quería. Entonces, pues me dijo que... ¿Para ayer? Pero me dijo que él va a estar el lunes. Ah, le dices entonces. No sé si queda. Ah, no hay gancho de madera. Me llamo María Dolores Arias Martínez. Mucha gente me conoce como María Sojob, porque es el linaje de la familia en Chenaló. Y pues sí, soy tzotzil de San Pedro Chenaló, una región de los Altos de Chiapas. Afortunadamente crecí en una familia en donde mis papás estaban de acuerdo en que yo estudiara, porque luego en la comunidad es bien difícil. O sea, sí se les da estudios a los varones, pero a las mujeres no. Yo salgo de la comunidad y empiezo a vivir o a percibir otro tiempo en la ciudad, que es todo acelerado, nunca hay tiempo para nada, todo es como mucho movimiento. Y de repente, las veces que regreso a la comunidad es como, aquí hay un tiempo que se vive de otra manera. Todavía, como en enero. En enero sí están allí. Soy ella, el otro ya. Ahorita ya. Y era un poco retratar como ese tiempo. Yo digo, no puedo como decir, es que los tzotziles. No, es mi trabajo y lo que yo como María siento cuando llego a la comunidad. Pero creo que también intuitivamente muchos compañeros y compañeras que son tzotziles o de
comunidades que tienen como este referente, tal vez intuitivamente lo estamos representando, ¿no? Y estamos representando muchas cosas que no podemos nombrarlos ahora. Te lo escribo mejor por si se lo dejas. A don Víctor. Que desde mis raíces fueron como a partir de la música, ¿no? De los rituales que viví mucho tiempo allá, sobre los sonidos, sobre los ambientes. Siempre me gustaba, siempre me gusta todavía ver cuando baja mucho la niebla en el pueblo, ¿no? No te. Tocamos todo. Digo que las nuevas, ¿no? Las nuevas. Permítame la afinación. No fue fácil ni para la gente de mi pueblo ni para la sociedad hasta ahora, porque nos ha costado un montón. Como que del inicio estábamos, por ser más chavos, estábamos más frescos, más prendidos. Musicalmente el proyecto fluyó, las canciones fluyeron, ¿no? Esto que está sucediendo con los jóvenes, que fue cuando empezó el movimiento de jóvenes en las comunidades para adoptar el género del rock, por ejemplo, y cantar en tzotzil, ¿no? Y que era un fenómeno súper interesante porque la gente mayor al principio estaba muy en contra de que, por ejemplo, el bolomchón, que es un canto casi como, no sé si sagrado, pero sí que representa mucho a las comunidades, ¿no? Como muy propio, ahora se estaba cantando en rock. Pues la cosmovisión de los pueblos originarios, digamos, yo considero que va más allá de, pues de lo que normal vemos, ¿no? Hay toda una espiritualidad que hay dentro del, por ejemplo, desde que naces es totalmente diferente como nace una persona de la ciudad, ¿no? O sea, si cuando alguien nace tiene que llegar a la partera o el curandero para verle el nahual, como se conoce el nahual, para nosotros es como el animal guardián. Y aparte también está una de los sueños también, que todo lo que haces está en los sueños. Es lo que te contaba, si para tener un cargo tradicional, ya seas músico, médico tradicional, mayordomo, para ser cineastas también, o ser músicos, ¿no? Pues hay una creencia que si lo sueñas, pues ese es tu don, no es tu fuerte y te vas a dedicar a eso. Pues sí, uno de mis sueños ha sido como esta onda de los audiovisuales, ¿no? Bueno, el corto documental se llama Nichimalzón.
es un corto en tzotzil, hecho en Sinacantán, que significa música que florece. Bueno, ali coti que va coti que vone. Escuchachi antes coti da campo chiquito me. Es un corto que habla sobre mi mamá, sobre la perspectiva desde la mujer sinacanteca, tzotzil, que tiene un esposo, que tiene un cargo tradicional, que es músico tradicional de la comunidad. Y pues es un poco demostrar un poco, ¿no?, de este lado que hay detrás del músico, o sea, no tanto como él, sino que todo lo que tiene que dejar en la casa, su familia en este caso. Entonces, pues ella pues, me platica sobre cómo resiste o cómo enfrenta los problemas cuando mi papá no está en casa, ¿no? Fíjate que me cuesta trabajo explicar en palabras lo que quiero expresar a través de las imágenes y la música. Precisamente es por eso, ¿no?, que tiendo a utilizar el audiovisual y la música como un lenguaje para expresar. Pues simplemente yo creo que trato de, como que partir desde la realidad, ¿no?, de la cotidianidad. Ah, sí. Y ahora toda la chipacta, ni chimacma, ni talta, ni chisma, y eso. Corea ya tú. Ah, pero le debe Bueno, no sé, yo soy la moto, no. No, todo. No conozco el código. Muy guapo sacar la bota. Paso y ali. Hasta y por lo después yendo ya. Si voy a decir algunos. Hasta se me está, se me da puta machavera. Me pareció como interesante el fenómeno de los medios audiovisuales, de cómo pueden impactar a partir de la imagen, del sonido, pero sentía que como una necesidad a partir de esa edad de querer hacer trabajos audiovisuales, pero en tzotzil. Waina leklanoti atakta chanunti junto takti me. Lekcha. Kusilano la takta chan. Takta chan, ¿no? Atakala hasta prometo, ¿no? Hale chan chana. Ante las naikano. Anos me va a lekcha. Ya tiene what's takalo. Batikcha. Takalo what khayer what. Ya es cortón. Cuando yo empecé a escribirla, no fue como con esta intención de hacer una película para festivales de cine. Gracias a como ese dispositivo técnico, o no sé, la cámara fue que por primera vez pude sentarme a platicar con mi mamá. Y cuando yo empiezo a hacer el documental, empiezo a encontrarme las historias de vida de mi abuelo, de mi mamá, que no se cuentan dentro de las familias, ¿no? Y que mi mamá fue a partir del documental que supo cosas de la infancia de mi abuelo, ¿no? A mí, en lo personal, el documental me sirvió para crear una relación con mi abuelo, ¿no? Y a sentir mayor empatía con mi mamá. Para eso me ayudó el documental.
y ahí nomás le echo un vistazo. Ahorita checamos, vemos. No te dio comida a tu hermanito, le hubieras pedido un poco de comida. Siento que es una buena oportunidad. Estamos en que creo que los tiempos pueden cambiar y que una gran oportunidad que personas como yo, que somos de comunidades y que nunca habíamos descubierto esta herramienta del cine documental, puedan ellos transmitir lo que quieran. O sea, a mí el arte fue como una tabla de salvación para poder entenderme, para poder entender como todo lo que sucedía a mi alrededor. Yo creo que puede ser también una herramienta bastante importante para niñas y niños que además estamos personas en zonas y en territorios de conflictos. Considero que somos iguales como cualquier persona del mundo. O sea, no me gusta poner etiquetas, ¿no? Pero, o sea, considero que todos somos iguales, ¿no? Y todos merecemos las mismas oportunidades y todas tenemos las mismas capacidades, ¿no? Y claro, no quiero decir tampoco que si se hace un documental en Tzotzil, Celtal, quiere decir que va a ser el mejor documental del mundo. Pero es poner un granito de arena para la industria cinematográfica, ¿no? Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, contáctanos a través de nuestras redes sociales. Vamos a conocer a Juan Antonio Méndez, originario de San Cristóbal de las Casas, Xun. Como se dice Juan en Tzotzil, ha sido cinefotógrafo de varios documentales y series de televisión. Actualmente está terminando su primer largometraje titulado Mamá y acaba de recibir un estímulo importante por parte del INCINE para iniciar con la postproducción. Mi nombre completo es Juan Antonio Méndez Rodríguez. Nací en San Cristóbal, en la clínica del campo que se le llama, que está acá. Mi mamá migró desde pequeña, sobre todo a seguir estudiando, es lo que ella quería, ¿no? Y bueno, luego se cruzó con mi papá y bueno, tuvieron una historia un poco difícil. Formalmente ya tengo como 4 años dando clases en ese bachillerato, pero 2 años anteriores estuve como maestro suplente. Sí, digamos que es muy bonito, pero muchas veces también te das cuenta que hay una diferencia entre quienes les estás dando una clase que a lo mejor no quieren. O sea, porque es una clase más dentro de las que tienen que recibir. ¿Qué logramos con eso? Como que separamos, o sea, tenemos como un todo y logramos fragmentar. Tenemos al Señor que está de protección civil, entonces vamos dibujando la presencia de otros personajes. Lo fundamental dentro del ser indígena es cómo se desarrolla su comunidad y su cultura. Y si dentro de esa cultura, esa sociedad, hay problemas, hay que hablar de eso. O sea, lo indígena no es ponerte la ropa tradicional ni hablar la lengua. Para mí lo indígena tiene que ver con el sentido de pertenencia de un territorio y el compromiso de cambio y desarrollo de ese territorio. Creo que es porque la estoy acostumbrando a los silbidos, porque quiero que me acompañe a la calle. Me la regaló una amiga que la encontré en la carretera, ni siquiera en la calle, en la carretera. La habían abandonado. A veces hay que tener historias y yo soy de las personas que siente que no tengo nada que contar. O sea, yo digo, no, es que no tengo nada que contar, ¿no? Entonces me encontré como una aliada, digamos, la cámara.
recibo una invitación de la gira de documentales ambulante para ir a hacer el registro fotográfico de la gira. Entonces dije, pero es que yo no sé fotografiar. Pero bueno, me llegaron. Entonces dije, voy a agarrar. Me fui por el documental, obviamente. Una de las ideas que tuve cuando dije quiero hacer esta película pues porque creo que es importante hablar de esas cosas que pensamos que no se deberían de hablar. Hice un acuerdo con mi mamá, vamos a grabar tu historia, vamos a grabar muchas veces y entonces evidentemente tengo que partir de esa realidad porque si no solo te estoy utilizando para construir mi discurso en mi película, ¿no? Pero te digo, tú te has nada mucho. Bueno, la valor mucho te estás caliente o mi hato te la valor. No, yo no tía Anita. Amén. La te entonces no los dices tú dite. No acabas. Hay muchas personas interesadas en hacer esto, muchas, a nivel también local. De fuera de por sí, ¿no? De por sí llega gente a hacer. Pero ya aquí, sentir que no sé si llamarle un movimiento, pero algo así, ¿no? Algo que se está moviendo, que se está construyendo entre amigos, amigas. Hemos llegado al final de este programa. Gracias por acompañarnos. Recuerden que en nuestras redes sociales podrán encontrar nuestros otros episodios de Utopías. Les recordamos que Utopías, al aire, la autónoma de la ciudad, se transmite el último domingo de cada mes por TV UNAM. Hasta la próxima.